primero han visto que es bastante, nos ha tomado mucho tiempo, he ido con pausa, con calma, porque los conocimientos esos son previos a lo largo de toda su carrera, transversal, cosa de que el día de mañana usted llegue a fisiopato, le hablen de un proceso fisiopatológico en el cual estén involucrados compuestos ácidos básicos, en el cual estén involucrados trastorno del equilibrio ácido-base, agua, etcétera, usted va a tener elementos de defensa, por lo menos los conocimientos previos, y va a ir aumentando con la parte fisiopatológica. Ahora, esta segunda parte que nosotros vamos a ver, se trata de las biomoléculas. ¿Por qué? Si ahora usted se pregunta, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver algo que quizás les va a costar mucho o no les va a gustar, que es la bioquímica estática o descriptiva. ¿Se acuerdan que en un inicio de la asignatura yo les decía, los componentes de la materia viva son iguales que los componentes de la materia inerte, por lo tanto van a responder al mismo lenguaje físico-químico? Y hablar de compuestos químicos no queda otra que hablar de química, porque no hay otra manera. Y hablar de la bioquímica estática o descriptiva es empezar a describir a las estructuras para que usted la identifique. Una biomolécula, hidrato de carbono, de un lípido, de un ácido nucleico, de una enzima, de una proteína. Y aprendamos a hablar con propiedad. No se olviden que ustedes son la cara del sector salud, lamentablemente. Porque ¿quién es preferentemente el que sale o al que van y buscan para una entrevista, para algo en un centro, en una posta? No es al portero, que es parte de ese sector salud porque está trabajando en un hospital. ¿A quién buscan? Al médico. Al médico. Y usted, como parte del sector salud y va a ser la cara, tiene que aprender a hablar con propiedad y no empezar a decir, ah, sí, los azúcares. Azúcares dejémoslo para alguien que no es del sector salud. Así como cuando de repente nosotros nos ponemos a hablar de algo judicial y confundimos lo penal con lo no penal, claro, está bien que un abogado diga, bueno, no es su área, pero otro abogado no lo va a entender así, ¿no? Entonces lo mismo ustedes, vamos a hablar con propiedad y vamos a empezar a identificar las diferentes biomoléculas que se encuentran formando parte de la materia viva. No las veremos todas, porque aquí vamos la aclaración. Que el día de mañana usted llegue a más adelante y diga, ay, condroitín sulfato, nosotros en bioquímica por aquí así lo vimos, pero ya lo tocamos o verán, no, es que nosotros no hablamos de todas las hormonas, pero usted va a tener los elementos necesarios para saber de quién se está hablando. Entonces, estos son los temas que involucran biomoléculas, hidrato de carbono, lípido, ácidos nucleicos, proteínas y enzimas. Estos son los temas, los mediantes del segundo parcial, todo lo que es biomolécula. Y empezamos entonces con los hidratos de carbono. ¿Qué es un hidrato de carbono? ¿Alguien sabe? O ejemplos de hidrato de carbono, para que hablemos claramente. A ver, ejemplos de hidrato de carbono que sepamos y que no necesariamente tiene que ser componente del ser humano. A ver, un hidrato de carbono que conozcan. Glucógeno. Ya, glucógeno, glucosa, almidón, celulosa, todos esos son hidratos de carbono. ¿Y por qué están catalogados como hidratos de carbono? ¿Por qué no un colágeno es un hidrato de carbono? ¿Por qué un triglicérido no es hidrato de carbono? ¿Por qué un ADN no es un hidrato de carbono? ¿O por qué una amilasa no es un hidrato de carbono? Entonces, para eso nosotros tenemos que empezar a describirla a la estructura. Primero, los hidratos de carbono forman parte de la materia viva aproximadamente en un 0,1%.
Si usted analiza, es un porcentaje bastante bajo. Solamente formando parte de su cuerpo, nosotros tenemos un 0,1 a 1%. Y si usted se pone a analizar y dice lo siguiente, nuestra comida, nuestro alimento es muy rico en hidrato de carbono. A ver, pensemos en la comida nacional. Un picante gallina. Un picante gallina, que es una comida nacional, estamos hablando de una comida boliviana. ¿Qué lleva? Papa, arroz, chuño, fideo, ¿o no? Sí, ¿no ve? Fideo. Papa, una papa grande, lleva chuño, que es igual papa, pero es chuño. Papa, chuño, arroz, fideo. Listo. Y la presita de pollo, ¿no ve? Y para darle un adornito, ¿qué hacen? Y cuando el tomate está caro ni aparece eso, cebollita con tomate un poquito arriba, ¿no ve? Y ahí se acabó. ¿Qué es la mayoría del alimento? Hidrato de carbono. Hidrato de carbono. Proteína, la presita de pollo, que cada vez menos, dependiendo del precio del pollo también, cada vez menos, y ahí paramos de contar. Vitaminas, minerales, en las verduras, nada. Vamos a ver, si usted dice, ay, pero eso es nacional, ¿cuándo? Nosotros, pues, vámonos a lo regional. ¿Quién en su casa? Un majadito. ¿Qué es el majadito? Arroz, pues, arroz. Una olla de arroz. Listo. Y hoy en día, como la carne está cara, ves que la carne, ¿no ves? Así lachitas de carne. Listo. Algunos le ponen huevo, ahí estaría nuestra proteína y su plátano. Ya. ¿Y el plátano? Hidrato de carbono. Y lo acompañamos, dice, hay el que no come su majao sin la yuca. ¿Qué es la yuca? Hidrato de carbono. Hidrato de carbono, hidrato de carbono. Es decir, nuestra alimentación nacional, regional, es riquísima en hidratos de carbono. Pero si usted va y piensa, ¿cuánto de hidrato de carbono tiene el ser humano? 0,1% aproximadamente. ¿Dónde se va todo ese hidrato de carbono que consumimos en grandes cantidades? No se olviden que si nosotros consumimos un polisacárido, como es el almidón, finalmente, ¿qué absorbemos? Es la glucosa. Esta glucosa genera energía. Entra a nuestro cuerpo, ¿para qué? Para generar energía. El hidrato de carbono que llega a nuestro cuerpo es para generar energía, principalmente para nuestro cerebro y principalmente para lo que son nuestros glóbulos rojos. Ahí son grandes utilizadores de esta glucosa. Por eso, cuando usted vaya a ir a un examen a las primeras horas de la mañana, no se vaya sin desayunar. Pero claro que tampoco le voy a decir tienes un soberano. Basta que se coma una fruta, la fruta tiene los monosacáridos que son fácilmente absorbibles. Pero usted necesita consumir hidratos de carbono. Entonces, esta glucosa se convierte en energía para cada una de nuestras células. Y nosotros somos pluricelulares. Ay, y dice, y este 0,1 y este 1%, ¿dónde está? Está como reserva energética, que en el reino animal se llama glucógeno, y está como parte del lubricante en nuestras articulaciones, está como parte de córnea de ciertos tejidos que se llaman los heteropolisacáridos, con el tinsulfato, queratansulfato, o como un anticoagulante, la heparina. Es el 1% que forma parte de la materia viva. Entonces vamos con las funciones de los hidratos de carbono. Hemos dicho que una de las grandes funciones de los hidratos de carbono es energética. Por cada gramo de hidrato de carbono que usted consume, está generando 4.1 kilocalorías. Y no me voy a pelear con la bibliografía, algunos dicen 4.3, 4. y algo, 4.1 kilocalorías. Otro, reserva energética.
Reserva energética, glucógeno, hepático y muscular. Y almidón, esto en el reino vegetal y esto en el reino animal. El glucógeno es nuestra reserva energética. Cuando usted consume, cena a las 7 de la noche, va y se pone a ver tele, se pone a jugar, resulta o se pone a estudiar, no consume más nada, al otro día se recuesta, duerme y al otro día se levanta a 7 de la mañana, usted lleva 12 horas sin consumir alimento, hasta que dé vuelta, hasta que esté 8 de la mañana, son 13 horas sin consumir alimento. Nuestras células, sus células, han estado trabajando, ellas no paran y necesitan energía. Si usted piensa en su músculo cardíaco, sus células cardíacas en el momento que dejan de funcionar, chao, usted no ve la luz del día. Así de sencillo, ¿sí o no? Desde que usted nace y da el primer respiro de vida, su corazón, sus células cardíacas están trabajando hasta el último día. Lo mismo, sus células que forman parte del aparato respiratorio, renal, su intestino, todas sus células, esos billones de células que usted tiene, no duermen, no tienen pestañitas, ojitos, y cuando usted se echa a dormir, ellas también se echan a dormir. Están trabajando. Hay un gasto energético asociado a las funciones vitales. Sí o sí, toda la noche sus células están trabajando. Por eso es que en la mañana nos levantamos con hambre. Pero resulta que como usted en la noche no se para y le está dando energía a su cuerpo, usted tiene una reserva energética en el hígado que es el glucógeno. El glucógeno es un homopolisacárido igual que el almidón es un homopolisacárido, ambos formados, estos, unidad básica estructural, conformado por glucosa. Tanto el almidón como el glucógeno, su unidad básica estructural es la glucosa. Es decir, muchas glucosas forman el almidón, muchas glucosas forman el glucógeno. Cuando usted está en ayuno o no le da la energía a su célula, el glucógeno hepático se rompe y empieza a liberar la glucosa que va a nutrir y va a dar energía a cada una de sus células. Y no así el muscular. Lamentablemente, y lo vamos a ver cuando lleguemos al metabolismo de los hidratos de carbono, porque el muscular no me contribuye a la glicemia, pero sí el glucógeno hepático contribuye a la glicemia. Si el glucógeno muscular contribuiría a la glicemia, nosotros no pasaríamos esa necesidad de energía o de glucosa en las mañanas, porque si usted compara la masa muscular, es mayor que la masa hepática. Hay mayor glucógeno en los músculos que en el hígado. La diferencia está en que sí este glucógeno del hígado me contribuye a alimentar la glucosa en el torrente sanguíneo. Este no. Este solamente sirve para dar energía a las células musculares. Muy bien, entonces aquí nosotros nos fijamos que el glucógeno encontramos formando parte de la materia viva y está conformado de glucosa. El almidón lo encontramos formando parte de la materia viva y está formado de glucosa. Y si vamos a la parte estructural, por ejemplo, en el reino vegetal nos encontramos con la celulosa. La celulosa, ¿alguien sabe qué es la celulosa? ¿Dónde se encuentra? En las plantas, en el reino vegetal, en las plantas.
eso que le da la estructura rígida a la célula vegetal, ese borde es la celulosa. ¿Y cuál es su unidad básica estructural de la celulosa? Glucosa. Dicho de otra manera, ¿de qué está conformada una celulosa? Que es una gran estructura, es otro homopolisacárido de glucosa. ¿De qué está formado el almidón? De glucosa. ¿De qué está conformado el glucógeno? De glucosa. ¿Y por qué se llaman diferentes? Si todos están formados de lo mismo. ¿Se dan cuenta? La celulosa se encuentra en el reino vegetal, está formado por muchas glucosas. El almidón que se encuentra en el reino vegetal está formado por mucha glucosa. El glucógeno que se encuentra en el reino animal, llámese nosotros, está conformado por glucosa. Pero esto es glucógeno, esto es almidón y esto es celulosa. Son diferentes. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes? Están conformados de lo mismo, exactamente de lo mismo. Están en diferentes formas, quizás como el agua, que está líquida, gaseosa. Ahí está más o menos la respuesta. Su disposición espacial es diferente, es completamente diferente. Cómo se organizan, cómo se estructuran, y depende de eso yo tendré 1A, B y C. Tan parecido como que usted agarre a dos de sus compañeras aquí adelante y yo le pregunte, ¿será que su compañera A tiene proteína como parte de su cuerpo? Te va a decir sí. ¿Será que su compañera B tiene proteínas como parte de su cuerpo? Composición química, claro que sí. ¿Tendrá agua? Sí. ¿Tiene agua? Sí. ¿Tiene lípidos? Sí. ¿Tiene lípidos? Sí. ¿Pero por qué son diferentes? Si tienen la misma composición química. Diferente distribución. Su compañera A quizás es más gordita, tiene menor cantidad de agua. La compañera B, flaquita, tiene mayor cantidad de agua. Ah, pero si nos vamos a los lípidos, la compañera A es más gordita y usted la ve más rellenita, más caderuda, que la compañera B, flaquita, delgadita, que tiene menor cantidad de grasa. Esta compañera A, mayor cantidad de grasa. Por eso la A se llama María y la B se llama Juan. ¿Entienden? Lo mismo sucede con las biomoléculas. Estas tres, unidad básica estructural, ¿de qué están formadas? De glucosa. Pero ¿por qué la una es glucógeno? ¿Por qué la otra almidón? ¿Y por qué la otra es celulosa? Por la forma en que se unen, la forma en que se distribuyen en el espacio. Cuando yo llegue ahí, les voy a proyectar, les voy a explicar, les voy a decir, esta es la imagen del almidón, esta es la imagen del glucógeno. Y usted ahí entenderá por qué el uno se llama así y el otro otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes funciones de los hidratos de carbono? Energética, reserva energética y estructural. Y si usted me dice estructural en nuestro cuerpo, por ejemplo, los heteropolisacáridos. ¿Como cuáles? Queratansulfato, heparina, bueno, que la heparina no vendría a ser tan estructural, pero es un heteropolisacárido, etc. Muy bien. Vamos ahora entonces a hablar de los famosos, vamos a entrar a la clasificación de los hidratos, a la clasificación de los hidratos de carbono. Clasificación. Entonces ya hemos visto que un hidrato de carbono lo encontramos en la materia viva, tiene múltiples funciones. Ahora sí podemos decir que es energética, a diferencia del agua. Está catalogado como un nutriente calórico, aporta calorías a nuestro cuerpo, lo cual provee energía para que nosotros cumplamos nuestras funciones vitales.
cumplen parte estructural, esa estructura le genera características, propiedades dentro de la materia viva. Veamos entonces cómo se clasifican los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se clasifican teniendo en cuenta la cantidad de estructuras monoméricas que le llamamos. Y vamos a ver qué vendrían a ser estas estructuras monoméricas. No agarra el marcador. Clasificación. ¿Ven? Ya no agarra. Los hidratos de carbono se clasifican en monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Monosacárido. Los monosacáridos, una sola unidad monomérica. Los disacáridos, 2. Los oligosacáridos, de 3 a 10. Y los polisacáridos, más de 10. Más de 10. Cuando a mí me dicen monosacárido, por ejemplo, una sola unidad es la glucosa. Glucosa, fructosa, manosa, etc. Una sola unidad. Cuando a mí me dicen disacárido es cuando se unen dos monosacáridos mediante un enlace glicosídico. Cuando yo uno dos monosacáridos se constituye un disacárido. Por ejemplo, sacarosa, lactosa, etc. Oligosacáridos, cuando se unen 3 a 10. Típico ejemplo, las dendrinas. Los polisacáridos más de 10, llámese almidón, glucógeno, etcétera, celulosa, etcétera. A ver, para que lo entendamos mejor, suponiendo que todo este curso es un polisacárido que se llama glucógeno. ¿Está bien? Glucógeno. Cada uno de ustedes es un monosacárido. Cada unito de ustedes es un monosacárido. Si yo junto a todos sus compañeros aquí adelante, es un disacárido. Tendrían que estar agarrados de la mano porque así se unen. Ese se llama enlace glicosídico en los hidratos de carbono. Entonces va a ser un disacárido. Si se unen aquí adelante de 3 hasta 9, tomamos hasta 10 personas agarrados de la mano, se constituyen en un oligosacárido. Ejemplo, se llaman las dendrinas, que provienen de la hidrólisis parcial del almidón. Y por último, si estamos todos juntos aquí conectados, nos constituimos en un polisacárido. Si cada uno de nosotros es una glucosa, puede que yo, dependiendo cómo nos acomodemos, me convierta en glucógeno, me convierta en celulosa o me convierta en almidón. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Ahora, vamos a las propiedades físicas. De repente usted dirá, ¿por qué para mí, como médico, esto es importante? Usted va a mandar al laboratorio, por ejemplo, a un paciente, a hacerse una curva de tolerancia a la glucosa. Una curva de tolerancia a la glucosa. Generalmente esa prueba de curva de tolerancia a la glucosa se la hacen a pacientes que están sospechando que puedan ser diabéticos. Muy bien. Usted deberá entender qué le van a hacer a su paciente y va a entender cuando su paciente llegue y le diga,
no me vuelva a mandar a hacer esa prueba de curva de tolerancia a la glucosa. Horrible ese líquido que me dieron. Insoportable, me dieron ganas de vomitar, me dio asco, no quería. No me vuelva a mandar a hacer esa prueba. Y quizás usted piense, porque tenemos, y aquí quiero la aclaración, no le llamemos a los hidratos de carbono azúcares o dulces. He escuchado, y yo soy de una de las que mucho les reclamo a las bioquímicas cuando están haciendo su examen de grado, y cuando me dicen, ¿cuáles hidratos de carbono reductores? Le digo yo, ¿no? ¿A qué se refiere? A los azúcares. Dice. Y yo, ¿qué azúcares? No son azúcares. Es decir, azúcares o dulces. Mal llamado, los hidratos de carbono, busquen una bibliografía moderna, dice, los hidratos de carbono mal llamados azúcares o dulces. Y usted en este momento dirá, ¿por qué? Pues si todos son dulces. Si yo me como una manzana, si yo me como una piña, ahí hay un hidrato de carbono. Si yo consumo miel, ahí hay hidrato de carbono. Si yo consumo... Y resulta que no es así. No todos los hidratos de carbono son dulces. Entonces no generalicemos. Por ejemplo, y usted me dirá, ¿cómo no lo entiendo? La fructosa es más dulce que la glucosa. Si usted prueba glucosa pura, no la va a poder tolerar. Le echan glucosa en agua, esa curva de tolerancia a la glucosa. Muchos agarran y le echan limón en el laboratorio para que el paciente lo pueda pasar y tolerar. No es tan dulce. La fructosa sí es un poco más dulce. La fructosa se encuentra en la miel, por ejemplo. Se encuentra en los frutos maduros. Y usted me dirá, sí, la miel es dulce. Claro, contiene la fructosa. Listo, por eso algunos pacientes diabéticos optan por echarle un chorrito de miel a ciertos alimentos para darle un gustito, ya que no pueden utilizar la glucosa. La sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. Aquel con el que usted endulza su cafecito, su tecito, esa es la sacarosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Si usted se tomó una leche pura, ahí se va a encontrar a la lactosa. Las dextrinas, esa muy particularmente no la van a ver, más que todo se utiliza en la parte farmacológica, como por ejemplo en los alimentos y en la parte farmacológica en ciertas gotitas para oftalmológica, en los alimentos como espesante. El almidón y el glucógeno. ¿Conocen el almidón? ¿Conocen el almidón? ¿Ah? Lo que cocinan y lo... ¿Ah? ¿Del que viene en caja? Ya, como viene en caja. ¿Y cómo se conoce el que viene en caja? Maicena. Maicena es el almidón de maíz, por eso se llama maicena. ¿Hay almidón de papa? Sí. ¿Hay almidón de yuca? Sí. Ah, y ahora pregunto, cuando a usted se le acabe el azúcar en casa, ¿corre a la maicena? Sí, para empezar cosas. ¿Tiene sabor dulce? No. No. ¿El glucógeno, si pudiéramos probarlo, tendría sabor dulce? No. ¿La celulosa, si la podríamos probar, tendría sabor dulce? No. No. ¿Saben dónde está la celulosa? En el afrecho. Cuando usted consume arroz integral, ¿alguien ha comido arroz integral? Ese con la cáscara, el que hay que cocerlo bien. Eso, no bien, lo que dijo su compañera, como 2 horas mínimo, se tira usted una garrafa de gas o todo el mes del gas para nada más que cocer el arroz integral. Pero, miren aquí, usted se come una cuchara de arroz integral y es como que se comiera una olla de la otra, del otro arroz. Y lo vamos a ver por qué. Porque la celulosa nosotros no la degradamos. Nosotros no degradamos celulosa. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿Y para qué comemos arroz integral entonces? ¿Para qué? Resulta que el integral, o todo lo que viene con integral, ese pan negro, pan oscuro, que viene rico, si realmente viene rico, con el integral que nosotros le llamamos, que esto es nuestra celulosa, esta celulosa no la degradamos, no
Si entra celulosa, tiene que salir celulosa. No sale, y usted me dirá, pero si está formado de glucosa. ¿Por qué si yo como arroz integral, la celulosa no la degrado? Si yo como 1 gramo de celulosa, tengo que botar 1 gramo de celulosa. Y estoy hablando por las S. ¿No tenemos la enzima? No hay la enzima que degrada esto. No hay. Ay, entonces usted me dirá, pero ¿y para qué consumimos si la celulosa no me da energía? No me da energía la celulosa. ¿Y por qué proclaman tanto y dicen, entre comer un arroz blanco, consuma un arroz integral? Consuma las frutas mejor con su cáscara, que ahí se encuentra la gran cantidad de celulosa. ¿Por qué hacen tanto? Porque la celulosa favorece el peristaltismo de sus intestinos, da consistencia a las heces, permite que usted elimine las toxinas, evacúe más veces, o dicho de manera vulgar, vaya al baño más veces. Ahora, ¿qué hace ese afrecho? Que son como, usted lo ve así como unas cascaritas. ¿Qué es lo que hace cuando usted lo consume? Barre su intestino, limpia su intestino de todo lo que se pega y permite que se boten las toxinas. Cuando usted tiene una que no puede ir al baño muchas veces, se recomienda y lo venden en bolsa para las que cocinan, para las que hacen masa. El afrecho, le llaman como afrecho, son como, es quitarle la cascarita al arroz. Ese arroz integral, pero se le quita la cascarita, etcétera, y eso se toma con té, usted toma con té, le echa los alimentos, y lo que va a hacer es favorecerle el peristaltismo, poder ir al baño, evitar el estreñimiento, y ahí la parte médica dice, consuma pues más frutas, más verduras, más vegetales, porque tiene la celulosa. Eso va a prevenir de que usted no desarrolle cáncer de colon. ¿Por qué? Porque va a permitir que barra todo lo malo, intercambie, tenga un intestino sano. ¿El por qué ocurre eso? Porque no tenemos la enzima celullosa. A diferencia, y aquí viene la diferencia, que los rumiantes sí lo tienen. Llámese las vacas. ¿Por qué las vacas son gordas? ¿Acaso ya comen pizza? Comen hamburguesita, pues son gordas, ¿no es? ¿Qué comen? Pasto. Esa es la versión, pues, ese es el chiste, ¿no es? De las gordas, perdón, pues soy gorda también, ese es el chiste de las gordas que dicen, ¿y por qué hay que comer pues verdura? Dicen, ¿no ven las vacas gordas de comer verdura? Dicen, pero la diferencia es que nosotros no tenemos la enzima y las vacas sí tienen la enzima. Entonces, ¿qué tiene esto? Celulosa, ¿no es? Esto tiene, perdón, glucosa. Glucosa. Muy bien. Esta glucosa, la celulosa es glucosa, la unión de mucha glucosa. Si yo tengo la enzima, la voy a romper a la celulosa y voy a liberar la glucosa. Esta glucosa pasa al torrente sanguíneo. Lo mismo que cuando usted come un almidón, con la diferencia que ahora es la celulosa. Y para aquella vaca que se comió 3 hectáreas de pasto, es lo mismo que nosotros nos comamos una gran cantidad de hidratos de carbono refinados. Finalmente, ¿qué se convierte esto? En triglicéridos. ¿Sí o no? Usted consume mucho hidrato de carbono, todas sus células, y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Usted consumió un almidón y llegó la glucosa entró. Usted sigue consumiendo hidrato de carbono, la glucosa está aumentando en el torrente sanguíneo, pero usted no es diabético. Usted, su insulina está trabajando a full y le dice, esta glucosa no se puede quedar ahí, no se va a quedar ahí. Usted es una persona sana, sin resistencia a la insulina, usted no es diabético, entonces esta glucosa, pero usted está camino, ¿no? Yendo a, ¿qué hace? Se convierte en triglicéridos. Y este triglicérido se va acumulando, y es más, se acumula ¿hasta dónde? En mi hígado. Y de ahí yo empiezo
con hígado graso. Por eso el hígado graso no es de consumir grasa, el hígado graso es de consumir mucho hidrato de carbono refinado. A veces dicen, tiene hígado graso, quite las grasas, no tiene nada que ver. Tiene hígado graso, deje de comer hidrato de carbono. Claro, si nos pasamos comiendo hidrato de carbono todo el tiempo, obvio que esto mi cuerpo llega hasta un momento que su cuerpo colapsa. Su páncreas dice, no más, se acabó. Pasó usted por una resistencia a la insulina, un hígado graso, un síndrome metabólico y dice su cuerpo, no más. Tú, esto se empieza a acumular en el torrente sanguíneo y usted se vuelve diabético. Entonces, ¿qué es lo que debería pelear la parte médica? No que el paciente le llegue diabético. Aquí, agarrarlo aquí, en este momento y pelear. ¿Qué es lo que actualmente está haciendo realmente ahora actualmente? Porque la obesidad, el síndrome metabólico son enfermedades del siglo XXI. Entonces, ¿qué está haciendo la parte farmacológica hoy en día? Y la parte médica, muy bien. Tratemos de revertir este proceso. Si el estómago de mi paciente estaba así de grande, cortémoselo. Cortémoselo para que ya no coma mucho, coma una pequeña cantidad. Cortémosle un pedazo de intestino para evitar que consuma tanto alimento. Esto hace la parte médica, que es la cirugía bariátrica. ¿Y qué hace por el otro lado la parte farmacológica? Ha lanzado desde hace, bueno, dice que hace 10 años atrás viene el medicamento, pero se ha dado a conocer los famosos medicamentos inhibidores ahora del apetito. Los saciadores, que le llaman, que es similar, han dicho que es la misma característica de la cirugía bariátrica, que es el Ozempic, el semaglutid o semaglutide, que es lo que está trabajando. ¿Para qué? Para tratar de aquí, están trabajando aquí, para que el paciente no se convierta en diabético o no tenga el síndrome metabólico y resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean la importancia de los hidratos de carbono. Ahora, como les decía, las vacas sí tienen enzima. Entonces, es el equivalente a nosotros que comamos mucha glucosa y finalmente, obviamente, que rellenan grasas y se engordan. Ahora, aquí viene la diferencia entonces entre esta clasificación. Monosacáridos, el monosacárido son solubles en agua, cristales y dulces. Los tres, estos tres en realidad. Estos tres. Solubles en agua, cristales y dulces. Y los polisacáridos son parcialmente solubles en agua, amorfos e insípidos. Si usted todavía le queda una duda, agarre en su casa para que no se olvide la clasificación y vea que lo que está estudiando es algo que usted sí conoce. Agarre en su casa, saque el azúcar, la sacarosa, con lo que endulza usted su café, en un platillito, viértalo, mírelo cómo caen los cristales. O no tiene forma de cristales la sacarosa, usted ni lo miró seguro. O no tiene forma de cristales, pues. Es más, si alguno de ustedes ha hecho caramelo, ¿qué es el caramelo? Bueno, no es el azúcar. Si le ha prestado atención, si ha estado consciente de lo que está pasando ahí, lo va a escuchar crepitar. ¿Qué es crepitar? Empiezan los cristales a deshacerse. Si usted tiene duda, pues bueno, ahora un caramelo en su casa y préstele atención, cuidado con quemarse porque es más feo, y lo va a escuchar. ¿Es dulce? Sí. La fructosa es dulce, la glucosa es media dulce, la sacarosa es dulce, la lactosa más o menos. Pero ahora si yo llego acá, ahora en otro platillito, saque la maicena de su casa, tóquela, es suave. ¿Acaso en el campo no utilizan la maicena como talco para la colita de los bebés para que no se paspen? Sí, la utilizan. Ah, bueno, pues entonces.
es suave. Échele en agua, agua con maicena y pruebe, pues. ¿Tendrá sabor? No tiene sabor a nada. ¿Es dulce? No es dulce. Entonces, ¿por qué le decimos a los hidratos de carbono azúcares o dulces? Si estos no son dulces, son insípidos. Haga la prueba, eche maicena en agua y tome un sorbo. Y usted me va a decir si realmente nunca se va a olvidar de decir que los hidratos de carbono no son dulces. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, otra de las cosas. Antes de que todavía tenemos tiempo. ¿Por qué? Como médico, yo tengo que estudiar a los hidratos de carbono, la importancia biomédica, ya la clasificación, la importancia biomédica. Intolerancia a la lactosa. Primero, la intolerancia a la lactosa. ¿Quién no ha tomado leche y le ha venido diarrea? ¿Sí? A muchos. Ay, es que resulta que no puedo tomar leche porque me descompone el estómago, me hincha y me hace correr al baño. ¿Sí? Tiene intolerancia a la lactosa. ¿Qué quiere decir la intolerancia a la lactosa? Que no tenemos a una enzima que se llama lactasa. La lactasa es la enzima que degrada a la lactosa en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Glucosa más galactosa. ¿Sí? La lactasa degrada la lactosa de la leche en glucosa y galactosa. Resulta que, y aquí viene, una mamá primeriza, le decimos primeriza, lleva a su bebé a la posta porque mucho llora, porque mucho tiene cólicos. Dice la mamá, expresa que no la deja dormir y constantemente se queja el bebé. Bueno, le hicieron, y está con diarrea, le hicieron un moco fecal y en el moco fecal todo sale negativo. Entonces, en una posta X, que la habían llevado primero, le hicieron un coprocultivo, cultivaron las heces, negativo. Le hicieron coproparasitológico, negativo. Entonces aparece y cae en donde ustedes. Ustedes lo ven todos esos resultados, porque llega la mamá y siguen las mismas, y siguen las mismas. Y es un bebé lactante. Porque otra cosa es que usted diga, sí, es que lo que pasa es que lo que está comiendo le está haciendo daño. Si decimos un bebé lactante, ¿qué es su único alimento? La leche. Y puede ser que sea leche TAR, ya esté con leche TAR. Usted pide una prueba, ve el moco fecal, y en el moco fecal, eso van a ver el parásito, moco fecal, aparte de decirle la consistencia, el color, viene, y aquí estoy en desacuerdo porque le ponen así, azúcares reductores. Aparece eso. Y aquí aparece esta frase, negativo. Aparte de la consistencia, el color, etc. Aparece negativo. Si ya le hicieron copro, ya le hicieron cultivo, ya le hicieron todo, y todo venía saliendo negativo, y acá también le sale negativo. ¿Qué es lo que hace muchas veces el médico cuando duda de esto? Y la clínica le está gritando que puede hacer que el paciente, ese bebé, tenga intolerancia a la lactosa. Pide en una orden especial, porque duda de esto, pide investigación de azúcares reductores. Para el niño Juan Pérez, ¿qué le está pidiendo al laboratorio? Le está diciendo al laboratorio, hágame solo esto, no quiero que me haga todo lo demás. De la muestra de heces del bebé, la muestra de heces del bebé,
se toma una pequeña cantidad, aquí es un tubito de ensayo, muestra qué es lo que ustedes van a hacer en laboratorio, que se llama justamente la reacción de Benedict. Se va a hacer esta práctica, pero no con las heces, sino con hidratos de carbono, con soluciones de hidratos de carbono. Se agarra un reactivo que se llama reactivo de Benedict. ¿Y qué es el reactivo de Benedict? Es una sal de sulfato de cobre en medio base. Ahora, ¿qué ocurre? Si el hidrato de carbono es reductor, ¿qué quiere decir reductor? ¿A qué se refiere con ese término de reductor? Aquí lo voy a poner. Se forma un color rojo ladrillo. Rojo ladrillo. Usted dice, no, es que no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner acá un hidrato de carbono. Llámese, hagámoslo con la glucosa para que lo entiendan primero. La glucosa, que con este se ve mejor. La glucosa. Si yo la glucosa le agrego el reactivo de Benedict, que es el sulfato de cobre, el cobre más 2, la glucosa o el hidrato de carbono, si es reductor, ¿qué quiere decir reductor? Obliga al cobre a reducirse. Lo reduce a cobre más 1. Y la glucosa se oxida a ácido glucónico. ¿Qué pasa con este cobre más 1? Este cobre más 1 es inestable y se oxida a óxido cuproso de color rojo ladrillo. Ahora, si el hidrato de carbono es reductor, esto ocurre. Si el hidrato de carbono es no reductor, ¿qué color queda? Solo celeste. Esto es celeste. De color celeste, esto es celeste. De color celeste pasa a color rojo ladrillo. Entonces, laboratorialmente, los hidratos de carbono se clasifican, por eso estoy hablando, en reductores y no reductores. ¿Qué quiere decir reductor? Que al cobre en estado más 2 lo llevo a cobre más 1 y se manifiesta de un color rojo ladrillo. ¿Qué quiere decir no reductor? Que no queda, el tubo de ensayo queda de color celeste. Bueno, resulta que, y eso ustedes lo van a hacer en la práctica de laboratorio, que todos los monosacáridos son reductores. Ocurre esto. Y de los disacáridos, uno que es altamente reductor es la lactosa. Y la sacarosa es no reductora. Y resulta que aquí estos son no reductores. El almidón, el glucógeno son no reductores. Si usted pide investigación de azúcares reductores y le sale positivo, le está diciendo qué es lo que está pasando en ese niño. Ese niño, como no tiene la lactasa y está tomando la leche, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta lactosa se queda en las microvellosidades. ¿Y dónde está esta enzima? En las microvellosidades del intestino. Ahí es donde se degrada la lactosa, no se degrada en la boca. Llega esta lactosa, al no degradarse, las bacterias que están alrededor la utilizan como alimento porque es energía y empiezan a liberar dióxido de carbono. Entonces el niño se llena de gases, igual que un adulto. Cuando usted toma leche y le cae mal la leche, ¿qué es lo que se le llena de gases, se inflama y después viene la diarrea? En el niño estos gases le provocan cólico y como él no dice me duele el estómago, grita y llora. Llora de dolor y llora de hambre. Porque ¿qué toma ese niño? Leche. ¿Y para qué toma la leche? Para la glucosa y la galactosa. Esto le da energía. Ese niño no anda con una pizza bajo el brazo, solamente toma leche. Entonces llora de dolor y llora de hambre, porque esto no se está degradando y se bota por las heces. Entonces la lactosa empieza a aparecer en heces de ese bebé, aquí.
Ahora, si usted me dirá, pero ¿y por qué aquí salió negativo? Porque no reaccionó con él. ¿Saben por qué? Este es el secreto. Lo que ocurre, en un hospital, ¿cuántas muestras creen que entran? Peor ahora. 50, 60 muestras. Y esto lo prepara el técnico. Se va haciendo rápido. Se prepara, se va metiendo tirita, así rápido. Entonces algunas veces se va, colocan la tira, ni la miran o no la hacen. Y le pongan reductores negativos, y lo van lanzando. Y lo que les interesa es la fórmula que aparece aquí abajo. Se hace una tinción si los polimorfos están más elevados, si hay infección, y a veces no hay. Y esto se pasó por alto. Entonces, por eso es que el médico pide investigación de azúcares reductores exclusivamente. ¿Qué le está diciendo al laboratorio? ¿Qué le está diciendo al bioquímico? No me interesa lo demás. Estoy pensando en esto. Ahí, ¿qué tiene que hacer el laboratorio? Hacer esto. Ya no con tirita, ya no así. Hacer esto. Si esto sale, entonces, ¿qué le envía como resultado? Investigación de azúcares reductores positivos. Solo eso. Entonces, usted no va a llamar al laboratorio y le va a preguntar ¿cuáles son los hidratos de carbono positivos o cuáles son los azúcares positivos? Para eso está estudiando. Tiene que saber cuáles son los hidratos de carbono que son reductores y cuáles son los hidratos de carbono no reductores. Y eso lo van a ver ustedes en práctica, lo van a hacer en tubito de ensayo, pero como les decía, no con las muestras de ese, sino con una solución de fructosa y van a ver, si es reductor. Van a hacer con una solución de sacarosa, no es reductor. Y si hay lactosa, pues se hace con una solución de lactosa. Y vemos, entonces ven la importancia, sí. Doctora, entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué la lactosa causa intolerancia y, por ejemplo, la celulosa no? No, porque son diferentes enzimas. La celulosa, pero es que la celulosa, además que tiene otro enlace, completamente diferente. Nosotros todos nacemos sin la enzima celulasa o la que degrada la celulosa. Pero la lactosa, ¿qué pasa con la lactosa? La lactosa, muchos la tenemos a la enzima lactasa. Si usted me dirá, yo jamás, dice, niña, yo tomaba leche tranquilamente. Llegué hasta los 13, 14 años, dice, y empecé a que la leche me hacía daño. Me hace moquear, por ejemplo, es un poderoso alérgeno, además, la leche. Ustedes saben que a los niños con asma les cortan, les bajan el consumo de leche, prefieren bajar el consumo de leche, maní, huevo, porque tienen muchos alérgenos, que es porque tienen las proteínas en muchos casos no pasan como unidades monoméricas, como aminoácidos, empiezan a pasar como tripéptidos, y eso el cuerpo no lo reconoce y empieza a desarrollar un proceso inflamatorio, alérgico, y empieza la persona con rinitis, y de repente se le desencadena el asma, proceso respiratorio. Entonces, ¿qué le dice el alergólogo? A ver, ¿qué es lo que ha estado consumiendo? Se lo cuento recientemente porque tengo a mi hijo con proceso asmático, que le volvió producto de una gripe. Y yo no olvidé que él estaba con su proceso asmático, que agarré y le di sopa de maní. Esa noche casi corro a emergencia. Ha tenido que dormir sentado, porque se le tranca el pecho y no puede respirar. Eso es el asma. Ha tenido que dormir sentado, he tenido que correr a inhaladores, he tenido que correr a antialérgicos y llevarlo pues al otro día como sea al médico y le han tenido que volver a sus medicamentos para el asma. Entonces miren ustedes, en lo que dice su compañera, en algunos casos hay personas que usted nació tranquilamente, son dos primas y resulta que la prima toma leche, se baja 2 litros de yogur y no le pasa nada. Sigue. Y otras personas vamos perdiendo la actividad de la lactasa. Esta enzima se va perdiendo. Y otros nacen ya definitivamente sin la enzima.
nacen sin esa enzima. Y al nacer sin esa enzima, pero su alimentación es rica en leche, desarrollan toda la clínica característica de la intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué hace el médico? Tome leche deslactosada y empieza la madre a comprar tarritos de leche deslactosada. Usted adulto, ¿qué es lo que hace? Corre a la venta y se compra su leche deslactosada, porque sabe que le hace daño la lactosa. Sí. Otra pregunta, doctora, pero si no es la lactasa que usted dice que proporciona al cuerpo glucosa y galactosa, en el caso de los bebés, Sí. ¿cuál sería? ¿Sería también leche deslactosada para ellos? Claro, sí. ¿Y los nutrientes presentes en la lactosa? No, es que solamente la leche deslactosada es solamente sin la lactasa, sin la lactosa, sin esto. La leche deslactosada es todo menos la lactosa. Menos la lactosa. Todo lo demás en esos tarros que se compran de leche deslactosada, especiales para bebé, vienen encima fortificadas todavía con otro tipo de vitaminas, minerales, etc. Claro que lo ideal sería, obviamente, no quitarse el asco, pero hoy la ciencia, la industria farmacéutica, alimentaria, ha visto que es grande la población. Esta población es común, ustedes se van a encontrar. Antes usted tenía que ir al supermercado a conseguir una leche deslactosada. Hoy día se va a la vuelta de la venta, de la vuelta de su casa y usted consigue una leche deslactosada. Sí. O sea, yo Sí. creo que eso, no sé si pero lo he pensado que tiene que ver también con temas raciales. Porque, por ejemplo, la gente de raza caucásica, por así decirlo, he visto que tiene más intolerancia A ciertos alimentos. a lo que viene el gluten, intolerancia al gluten. Y por aquí la gente asiática, o mejor dicho, la gente asiática y latinoamericana o americana, tiene más intolerancia a la lactosa. Y creo que se debe a nuestro ancestro. Lo que dice su compañera tiene una parte de razón, porque habla de cuestiones genéticas. ¿Quién sintetiza las enzimas? ¿Quién sintetiza las enzimas? ¿O quién nos da el molde para la síntesis de las proteínas? El código genético. Hay muchas patologías que tienen de origen genético, como la que vamos a estudiar nosotros cuando lleguemos al metabolismo, alteraciones del metabolismo del glucógeno. Son 8. Esto lo vamos a estudiar. Y dentro de esas 8, por ejemplo, muchos de estos no se dan en nuestro medio. Estas patologías no se dan, a no ser que de repente, no sé, usted se casó con alguien de por allá, del continente asiático, y que tenga el gen ahí dando vueltas. Y su hijo después volvió allá y se casó con otro, y ahí se desarrolló la enfermedad. Pero normalmente hay patologías que, como son síntesis de proteínas, o dicho de otra manera, las enzimas tienen un código genético. Genéticamente, o dicho de otra manera, yo tengo mi hijo con intolerancia a la lactosa, está con diarrea, y viene el primito. Ah, no, que no se junte porque resulta que lo va a contagiar. ¿Se va a contagiar? No, pues no se contagia. Eso es genético. Nació sin esta enzima y la diarrea que tiene no es bacteriana, no es viral, es producto de la deficiencia de esta enzima. Es genético. Entonces no hay problema, no se va a contagiar. ¿Está bien? Listo, una más. Aguántenme un minutito. Intolerancia a la fructosa. Otro. Y aquí la famosa, que no hay que darle miel a los bebés. Deficiencia de la aldolasa B. Entre una de las causantes. Otra vez, si no tengo esta enzima aldolasa B, yo no degrado la fructosa. ¿Y dónde se encuentra la fructosa en gran cantidad? En la miel. Muchos pediatras, principalmente los más antiguos, recomiendan no darle miel al bebé.
Y usted dice, pero ¿quién se le ocurre darle miel a un bebé? ¿Saben qué hace? Que agarre el chupón, dice, úntenle miel para que lo agarre el chupón. Esos chupetes, ¿no es que le ponen para que no lloren? Bueno, úntenle miel. Resulta que si ese bebé nació sin la enzima aldolasa B, va a tener serios problemas, porque no va a poder degradarla a la fructosa. Muy bien, y sería tan equivalente como esa que se puede acumular en sangre, y sería tan equivalente como hablar que se acumule glucosa en el torrente sanguíneo. Vale decir, la fructosa no se degrada. ¿Y qué provoca altas concentraciones de glucosa en el torrente sanguíneo? Daño renal. Entonces yo tendré un niño que puedo causarle daño irreversible a nivel renal. Por eso muchos pediatras dicen, no se le da miel a un niño a partir, recién mejor si es a partir de los 2 años, 3 años en adelante. No le den bebecito. Quitemos esa idea de ponerle al chupón la miel. Eso generalmente lo hablan los pediatras más antiguos. Los modernos no sé, pero los antiguos generalmente contraindicados. Y por último, la cuarta patología, ¿cuál es? La diabetes. ¿Con quién está relacionado? Con la glucosa. Muy bien. El otro juego después tenemos un examen. Ya. De todas maneras, si realmente empieza el 14, déjenme que, aunque sea les pase virtual clases a 2 semanas, porque de ahí quizás 2 semanas después no voy a poder pasar clases, dependiendo de mi estado de salud, dependiendo, por ahí puedo seguir dando virtual hasta que yo